En 1687, Isaac Newton lanza una obra llamada Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, presentando la física de la gravedad, es decir, las leyes que rigen el movimiento de atracción entre objetos con masa. Esta teoría cambió el mundo para siempre y es la razón por la cual ahora tú estás haciendo esta tarea. Su postulado más importante denuncia que, dado dos objetos con masas m1 y m2 separados por una distancia r, existe una fuerza de atracción entre ellos cuyo valor es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. Todo eso multiplicado por g o constante de gravitación universal. De lo anterior se concluye que todos los objetos del universo se atraen entre ellos debido a sus masas. Como probablemente voy muy rápido para un niño de 14 años, voy a tratar de hacerlo más lento, de manera que se entienda toda la explicación de la fuerza y de todas estas cosas que Newton nos puso en su libro de 1687. Empezamos por fuerza. La definición de fuerza viene del latín fortia, de fortis, y básicamente es toda acción que modifica el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo. Entonces aquí tenemos 5 palabras claves. Se deduce entonces que una fuerza puede mover un cuerpo que está en reposo o detener un cuerpo que se encuentra en movimiento. Nosotros utilizamos una representación abstracta de las fuerzas mediante flechitas y generalmente realizamos un diagrama para representar el cuerpo de masa m que está siendo afectado por la fuerza F, como podemos ver en la imagen. Siempre tendremos marcado el piso donde se está apoyando el objeto. El piso generalmente tiene una cosa que se llama fricción. Decimos que la fuerza se puede representar como un tirón de una cuerda, o de manera análoga la fuerza se puede representar como el empujón de una barra sobre un bloque que está en una superficie. Newton en su obra nos dice entonces que la fuerza es el producto de la masa por la aceleración. Usamos Newton como unidad de fuerza como retribución a la gran obra de Isaac Newton, pero la fuerza es una unidad derivada. La fuerza se compone del producto de la masa por la aceleración y la masa se denota en kilogramos, la aceleración en metros sobre segundo cuadrado. Un newton equivale a un kilogramo multiplicado por un metro sobre segundo cuadrado. Es diferente un kilogramo de un kilogramo fuerza. El kilogramo fuerza es lo que marca la balanza. Cuando nos paramos encima de una balanza, ella nos registra unas unidades de fuerza en un estándar internacional que se llama sistema internacional. Existen diferentes unidades de fuerza en este sistema internacional, como la libra fuerza o el kilogramo fuerza, y un kilogramo fuerza equivale a 9.8 newton, debido a que la fuerza de atracción de la gravedad es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, continuamos. De manera generalizada, la ley de Newton nos dice que la sumatoria de fuerzas actuando sobre un cuerpo es igual al producto de su masa por la aceleración del objeto. Ya definiremos lo que es aceleración y velocidad. Sigma es el símbolo de sumatoria, que parece una E invertida. Lo que quiere decir esa ecuación en azul es que todas las fuerzas F1, F2, F3 que actúen sobre un cuerpo en alguno de sus ejes, ya sea X o Y, la suma de todas estas fuerzas es igual al producto de la masa del objeto por la aceleración. Discriminamos la sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y porque con las fuerzas utilizamos sumas vectoriales. Un vector es una representación abstracta que tiene magnitud, dirección y sentido. La magnitud es el valor numérico. Considerando la fuerza como un vector, tenemos que la magnitud es el valor numérico de la fuerza. La dirección es el ángulo que tenga la fuerza con respecto a algún eje de coordenadas, y el sentido es si la fuerza está en el sentido del sistema de coordenadas o contrario al sistema de coordenadas. Cuando la fuerza se encuentra apuntando en la dirección del sistema de coordenadas, en la dirección de crecimiento de los valores, decimos que la fuerza está en sentido positivo. De manera contraria, cuando la fuerza apunta en sentido contrario a la dirección de crecimiento del sistema de coordenadas, se dice que la fuerza está en sentido negativo. Debemos definir dos conceptos que utilizaremos como velocidad. La velocidad es el cambio de posición con respecto al tiempo de cualquier partícula. La definimos dado dos posiciones y dos tiempos, x2 menos x1 sobre t2 entre t1. Las unidades son metros sobre segundo. Si la posición de un objeto no cambia con respecto del tiempo, decimos que su velocidad es igual a cero. De manera análoga, la aceleración es el cambio de la velocidad con respecto del tiempo. Dados dos instantes de tiempo y dos velocidades, podemos calcular la aceleración como v2 menos v1 sobre t2 menos t1.
la aceleración tiene unidades de metros sobre segundo cuadrado. Si la velocidad no cambia, es decir, si la velocidad es constante, la aceleración es igual a 0. Esta afirmación es importante debido a que en las ecuaciones de Newton de fuerza igual a masa por la aceleración, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, cuando tenemos un movimiento a velocidad constante, cancelamos el lado derecho de nuestra ecuación, teniendo entonces la sumatoria de fuerzas igualada a 0. Hay que estar pendiente cuando nos digan que el movimiento es a velocidad constante, porque entonces cancelaremos el valor de la derecha de la ecuación y tendremos una sumatoria de fuerzas igual a 0. Ok, trabajo y energía. Bueno, vamos a utilizar W para representar el trabajo y E mayúscula para representar la energía. El trabajo es simplemente una definición. Definimos el trabajo como el costo asociado al movimiento de una fuerza. ¿Qué tanto cuesta mover una fuerza en un sistema de coordenadas? Se define trabajo como el producto de una fuerza multiplicado por el desplazamiento de dicha fuerza. Entonces W igual a F por D. Cuando en algún problema nos soliciten el valor del trabajo de una fuerza, simplemente debemos hallar el valor de la fuerza y multiplicarla por la distancia en la cual se desplazó la fuerza, y ya tendremos el valor del trabajo. Y energía lo definimos como la capacidad para realizar un trabajo. A mayor energía, mayor capacidad tendremos para desplazar una fuerza cierta distancia. La energía se define como trabajo entre tiempo. Entonces esta ecuación en rojo la vamos a utilizar para resolver todos los ejemplos que tendremos a continuación, o casi todos los ejemplos que tendremos a continuación. Hay que memorizar esta fórmula: trabajo igual a fuerza por desplazamiento, trabajo igual a fuerza por desplazamiento, trabajo igual a fuerza por desplazamiento, donde D es el desplazamiento de la fuerza. Entonces, cuando pongo los corchetes en la W, quiero decir que las unidades de W, o las unidades del trabajo, son las unidades de sus componentes. En este caso, las unidades del trabajo es igual a las unidades de la fuerza multiplicado por las unidades de la distancia. Habíamos visto que las unidades de la fuerza son los newton, las unidades de la distancia son los metros. Entonces, al multiplicar ambas, tenemos que las unidades del trabajo van a ser igual a las unidades de los newton, que son kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, multiplicado por las unidades de la distancia. En este caso son metros. Los físicos de la antigüedad se dieron cuenta que había que simplificar un poco lo de las unidades, entonces asignaron unidades específicas para el trabajo. Decimos que la unidad del trabajo es el julio o joule, el cual equivale a 1 kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. De aquí en adelante, para referirnos al trabajo, entonces nos referiremos a cuántos julios se necesitan para realizar un trabajo. Un joule equivale a 1 newton por 1 metro. La energía se deriva del trabajo. Habíamos dicho que la energía es igual al trabajo entre tiempo, entonces la energía es igual a joules por segundo. Los físicos de la antigüedad se tomaron la molestia de asignarle una unidad individual a la energía, la llamaron watt. Entonces la energía se mide en watts o vatios. Vatio no es más que joule por segundo. Bueno, como la manera más clara para aprender es hacer los ejercicios, vamos a desarrollar el primero, el cual dice hallar el trabajo realizado por la fuerza F, y tenemos unas opciones. Este diagrama está mostrando que tenemos una fuerza representada por una flecha hacia la derecha de 10 newton que está empujando un bloquecito entre dos estados, el estado inicial y el estado final. Debemos imaginarnos un sistema de coordenadas con componentes X y Y positivas hacia positivo X hacia la derecha y positivo Y hacia arriba. Ese sistema de coordenadas es el que siempre utilizaremos para resolver los ejercicios. Para cada diagrama es necesario indicar cuál es el sentido del sistema de coordenadas, ya que el sentido de las fuerzas se va a ver afectado por el sentido del sistema de coordenadas. Cuando la fuerza apunte hacia el sentido del sistema de coordenadas, se dice que la fuerza es positiva. Cuando apunte en sentido contrario al sistema de coordenadas, se dice que la fuerza es negativa. Por ser la fuerza, un vector tiene esta propiedad. Entonces en el estado 1 tenemos una fuerza que está empujando un bloquecito con una masa que no nos dicen cuánto es, y en el estado 2 la fuerza ha avanzado una distancia de 6 metros. Esta es la representación del problema. Solamente vamos a utilizar la fórmula de trabajo, que es igual a fuerza por desplazamiento. En este caso nos dijeron que la fuerza son 10 newton, que está apuntando hacia el sentido de nuestro sistema de coordenadas, por lo tanto decimos que la fuerza es positiva. La distancia que se desplazó la fuerza son 6 metros, el sentido positivo. Luego el trabajo es el producto de la fuerza, 10 newton multiplicado por 6 metros, entonces el trabajo son 60 newton metro, y habíamos dicho que un newton metro es un joule, por lo tanto el trabajo realizado por la fuerza es de 60 joules. Esa es la respuesta del problema.
problema. Así de sencillo es. Continuamos con el siguiente, que nos dice hallar el trabajo realizado por la fuerza. Entonces fíjate que en este caso la fuerza está apuntando en sentido contrario al sistema de coordenadas. Por lo tanto, la fuerza, aun cuando está indicada como 5 newton, el valor real de esa fuerza es menos 5 newton. Nuevamente tenemos nuestro diagrama de estados. La fuerza se desplazó 8 metros, como podemos ver. El trabajo nuevamente es igual a la fuerza por el desplazamiento. Esta fórmula nunca va a cambiar, siempre va a ser la misma fórmula. Determinamos que la fuerza está en sentido contrario al crecimiento del eje coordenado X, por lo tanto la fuerza tiene un valor negativo de 5 newton. La distancia son 8 metros positivo, por lo tanto el valor del trabajo va a ser igual a menos 5 newton multiplicado por 8 metros. 5 por 8 son 40, el menos por más da menos, y me queda que el trabajo es igual a menos 40 newton por metro. Por lo tanto, como un newton metro no es un joule, el trabajo va a ser igual a menos 40 joule. Ejercicio 3. Si el bloque está subiendo, determina el trabajo realizado por F. En este caso vemos que F es una fuerza que se opone a 30 newton y tenemos una fuerza de 50 newton hacia arriba, es decir, apuntando hacia el eje Y de manera positiva, y procedemos a utilizar la fórmula de trabajo igual a fuerza por desplazamiento y la fórmula de sumatoria de fuerzas en el eje X igual a masa por la aceleración. Como en el eje X no hay movimiento, no hay desplazamiento porque el bloque está subiendo es en el eje Y, quiere decir que la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0. Entonces, si sumamos todas las fuerzas que tenemos en el eje X, tenemos que en el eje X están actuando la fuerza F y la fuerza 30 newton. F apunta hacia la derecha, o sea, hacia el crecimiento de las X, por lo tanto F es positivo. 30 newton apunta en sentido contrario al crecimiento de la X, por lo tanto 30 newton es negativo. Entonces, fuerza menos 30 newtons son las únicas fuerzas que podemos sumar en el eje X, es decir, F menos 30 newton es igual a 0. De allí podemos obtener que fuerza F es igual a 30 newton. Luego nos hace falta hallar el valor de la distancia que se desplaza F. Como F no se mueve porque el desplazamiento de la carga es el sentido de Y, entonces el desplazamiento es igual a 0. Por lo tanto, el trabajo es igual al producto de 30 newton multiplicado por 0 metros, es decir, el trabajo de la fuerza F, en este caso es de 0 joule. Hallar el trabajo resultante sobre el cuerpo de 5 kilogramos. Nos están diciendo la masa de nuestro objeto, que son 5 kilogramos. Y nos dicen que en dos instantes tenemos de nuevo dos estados. En el primer estado debemos imaginarnos la fuerza resultante F siendo aplicada en una de las caras. No sabemos el sentido de F, no sabemos nada sobre F. Lo único que sabemos es que F es el resultado de combinar 50 newton hacia la derecha con 20 newton hacia la izquierda. Intuitivamente podemos ver que F es una fuerza de 30 newtons que apunta hacia la izquierda. Sin embargo, la intuición no es herramienta suficiente para desarrollar los problemas, por lo tanto debemos copiar las ecuaciones. En este ejemplo es necesario asumir que el objeto se está moviendo a velocidad constante, ya que si bien tenemos el valor de la masa, no tenemos ningún dato sobre la aceleración. Entonces asumimos la velocidad constante para que nuestra ecuación de sumatoria de fuerzas sea igual a 0. Entonces, sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0. En el eje X tenemos la fuerza F apuntando hacia la derecha, o sea que es positiva. La fuerza de 50 newton apuntando a la derecha, o sea que es positiva. Y la fuerza de 20 newton apuntando hacia la izquierda, por lo tanto es negativa. Esa sumatoria de fuerza nos da F más 50 newton menos 20 newton igual a 0. Y despejando tenemos que la fuerza es igual a menos 30 newton. Ahora hallamos el trabajo multiplicando este valor de la fuerza por la distancia de desplazamiento de la fuerza. Como vemos en el gráfico, la fuerza se desplazó 4 metros, por lo tanto el trabajo es igual al valor de la fuerza obtenida, que es menos 30 newton, por los 4 metros del desplazamiento de la fuerza. Obtenemos que el trabajo es igual a menos 120 joule. Hallar el trabajo realizado por F si la masa es de 4 kilogramos. Tenemos un valor de aceleración. Decimos que la aceleración es de 5 metros sobre segundo cuadrado. Y tenemos la fuerza F apuntando hacia la derecha, o sea que la fuerza F es positiva. Y la fuerza de 5 newton apuntando hacia la izquierda, por lo tanto esa fuerza es negativa. La masa se desplaza por 10 metros, entonces D es igual a 10 metros. Nuevamente la misma ecuación, trabajo igual a fuerza por desplazamiento. Realizamos sumatoria de fuerzas en el eje X
y le igualamos al producto de la masa por la aceleración en X que nos la están dando. La masa son 4 kilogramos, la aceleración son 5 metros por segundo cuadrado en sentido positivo. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en el eje X nos queda que F, que es positivo, más menos 5 newton, que en este caso apunta hacia la izquierda, es negativo, es igual a 4 kilogramos, que es el valor de la masa, multiplicado por 5 metros por segundo cuadrado. Recordemos que 1 kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es igual a 1 newton, por lo tanto 4 por 5 son 20 newton. Entonces la fuerza es igual a 20 newton más 5 newton, que está restando para sumar. Por lo tanto, la fuerza, despejándola, nos da 25 newton. Ahora tenemos que hallar el valor de D, bueno, ya lo tenemos, D vale 10 metros. Por lo tanto, el trabajo es igual al producto de la fuerza, 25 newton por 10 metros. Tenemos que el trabajo es igual a 250 newton metro, es decir, el trabajo son 250 joules. Este ejercicio 6 es similar al anterior. Nos piden hallar el trabajo realizado por la fuerza cuando la masa son 6 kilogramos y la aceleración es de 4 metros por segundo cuadrado. La fuerza F en este caso apunta hacia la izquierda, quiere decir que es negativa. La fuerza de 30 newton apunta hacia la derecha, por lo tanto es positiva y se desplaza 8 metros la fuerza, o sea que D es igual a 8 metros. Misma fórmula, trabajo igual a fuerza por desplazamiento, sumatoria de fuerzas en X igual a masa por la aceleración en X. La masa nos la dieron que fueron 6 kilogramos, la aceleración nos la están dando que son 4 metros sobre segundo cuadrado. Entonces igualamos la sumatoria de las fuerzas en X al producto de la masa por la aceleración y nos queda que la fuerza F apunta hacia la izquierda es negativa, sería menos F más 30 newton que apunta hacia la derecha es igual al producto de 6 kilogramos por 4 metros sobre segundo cuadrado. Simplemente estamos sustituyendo, entonces menos F es igual a 24 newton, que es 6 por 4. Este 30 positivo lo pasamos al otro lado como negativo y nos queda que menos F es igual a menos 6 newton y multiplicamos toda la ecuación por menos 1, nos queda que F es igual a 6 newton. Ya tenemos la distancia, entonces el trabajo va a ser igual a 6 newton multiplicado por los 8 metros, que es lo que se desplaza la fuerza. Por lo tanto, el trabajo es igual a 48 joules o 48 newton metro. El 7 dice, si el bloque se desplaza a velocidad constante, hallar el trabajo realizado por F. Nuevamente, F tiene un sentido negativo porque está en sentido contrario al crecimiento de las X. 30 newton es positivo. Y como dice que el bloque se desplaza a velocidad constante, entonces la masa por la aceleración es igual a 0. Por lo tanto, hacemos la sumatoria de fuerzas igual a 0. La suma de fuerzas nos dice que F con sentido negativo, o sea, menos F, más 30 newton es igual a 0, de donde obtenemos que la fuerza es igual a 30 newton. Multiplicamos de nuevo el desplazamiento por la fuerza. El desplazamiento son 6 metros. Trabajo es igual a 30 newton por 6 metros. Por lo tanto, trabajo es igual a 180 joule o 180 newton metro. Octavo problema. Si el bloque de 4 kilogramos sube a velocidad constante, halla el trabajo realizado por F. Entonces tenemos una fuerza que está levantando una masa de 4 kilogramos ascendiendo a velocidad constante. Esto nos indica que la aceleración es igual a 0 y la masa se desplaza 5 metros. Entonces, cuando hacemos sumatorias de fuerzas en Y, debemos incluir el peso del objeto. El peso es una fuerza que está dada por la atracción gravitatoria de la Tierra sobre el objeto. Todos los diagramas de cuerpo libre en el eje Y deben incluir el peso. Entonces, tenemos la fuerza apuntando hacia arriba, es decir, positiva en el crecimiento de las Y. El peso apunta hacia abajo en sentido contrario a la fuerza y siempre el peso de todos los objetos va a tener el valor de mg, es decir, el producto de la masa por la gravedad. La sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa por la aceleración en Y la aceleración en Y es 0, ya que el cuerpo está subiendo a velocidad constante. Las únicas fuerzas presentes es F positiva menos mg, y esto entonces sería igual a 0. Entonces la fuerza es igual a la masa por la gravedad, y del ejercicio tenemos el dato de que la masa son 4 kilogramos. La gravedad es un valor que no nos lo dan, pero la gravedad en la Tierra es aproximadamente igual a 10 metros sobre segundo cuadrado. Por lo tanto, la fuerza en este caso va a ser el producto de la masa de 4 kilogramos por 10 metros sobre segundo cuadrado, es decir, la fuerza va a ser igual a 40 newton. El trabajo de la fuerza va a ser igual al producto de la fuerza
por el desplazamiento de la fuerza. La fuerza son 40 newton, el desplazamiento fueron 5 metros, es decir que el trabajo de la fuerza va a ser igual a 200 newton metros o 200 joules. Ejercicio 11. En la figura mostrada, a la tensión que se ejerce sobre el bloque es de 30 newton. Si el camión se desplaza 5 metros, halla el trabajo que desarrolla la tensión para el observador A. Muy bien, tenemos un bloquecito con una masa que en este caso es desconocida, pero la fuerza a la que está siendo sometido el bloque son 30 newton. El desplazamiento va a ser diferente para cada observador. Por eso, para cada observador, el trabajo va a ser diferente, ya que el desplazamiento va a ser distinto y la definición de trabajo es igual a la fuerza por el desplazamiento de la fuerza. Ya tenemos que la fuerza son 30 newton. Para el observador A, la distancia es igual a 0, por lo tanto el trabajo es igual a 30 newton multiplicado por 0, es decir, el trabajo son 0 joules. Mientras que para el observador B, el bloque se habrá desplazado 5 metros, por lo tanto el trabajo, visto desde la perspectiva del observador B, es igual a 30 newton por 5 metros y esto equivale a un trabajo de 150 joules. Eso es todo. Nos vemos en una próxima oportunidad.